Prosigamos con los músculos de la mano. Iniciaremos con los músculos extrínsecos, es decir, los músculos largos de la mano que yacen en el antebrazo. Luego seguiremos con los músculos intrínsecos, es decir, los músculos cortos que yacen en la mano. Empezando con los músculos extrínsecos, primero los flexores de los dedos, luego los extensores de los dedos y por último, los 4 músculos largos del pulgar. La flexión de los dedos viene dada por 2 músculos largos, el flexor profundo de los dedos y el flexor superficial de los dedos. Aquí se localiza el músculo flexor profundo de los dedos. Se origina en la cara anterior de la ulna y en la membrana interósea. Aquí se muestran sus 4 tendones insertándose en el túnel del carpo. Los seguiremos en un minuto. También observaremos estos músculos que se le unen. Este es el flexor largo del pulgar. Observemos ahora el flexor superficial de los dedos. Se muestra aquí. Yace justo por encima del músculo profundo. Tiene 2 cabezas de origen, una cabeza radial y otra húmero-ulnar. La cabeza húmero-ulnar comienza como parte del tendón del flexor común desde el epicóndilo medial del húmero y también desde la articulación de la ulna con el radio. Su cabeza radial comienza desde esta larga línea oblicua en el radio. Entre las 2 cabezas hay un espacio por el cual discurren el nervio mediano y la arteria ulnar. Los 4 tendones separados del flexor superficial de los dedos están juntos al entrar al túnel del carpo. Antes de seguir con los tendones superficiales y profundos de la mano, observemos el antebrazo en posición vertical. Justo cuando los tendones flexores discurren por el túnel del carpo, estos están rodeados por esta vaina sinovial tendinosa común que se extiende dentro de la palma de la mano. Cuando los tendones flexores emergen del túnel del carpo, los 4 tendones profundos dan origen a estos 4 músculos intrínsecos palmares, los lumbricales, que examinaremos después. Por ahora, los eliminaremos para simplificar la imagen. Justo antes de alcanzar la articulación MF, los tendones superficiales y profundos de cada dedo entran unidos a la cubierta flexora, que se retira para revisar los tendones. Sobre la falange proximal, el tendón superficial se divide en 2 mitades que discurren alrededor del tendón profundo. Eliminaremos el tendón profundo durante un momento. Las 2 mitades del tendón superficial se vuelven a unir y cuando lo hacen, se insertan aquí, en la falange media. El tendón profundo, de nuevo aquí en su lugar, emerge entre las 2 mitades superficiales y continúa distalmente para insertarse aquí, en la base de la falange distal. La acción del flexor superficial de los dedos es flexionar la articulación IF proximal y la articulación metacarpofalángica. La acción del flexor profundo de los dedos es flexionar ambas articulaciones IF y las articulaciones MF. Examinemos ahora los músculos que extienden los dedos, en total 3, uno grande que extiende los 4 dedos y 2 pequeños para el índice y el meñique. El músculo largo es el extensor de los dedos, algunas veces denominado extensor común de los dedos. Se origina desde el tendón extensor común y por lo tanto desde el epicóndilo lateral. Al llegar a la mano se divide en 4 bandas que pasan unidas por debajo del retináculo extensor. Lo seguiremos en un momento. El músculo extensor del meñique se origina desde el lado medial del extensor de los dedos y pasa solo por debajo del retináculo. El músculo extensor propio del índice se localiza profundo al extensor de los dedos. Se origina en la ulna y la membrana interósea, y su tendón discurre por debajo del retináculo junto con el extensor de los dedos.
Emergiendo por debajo del retináculo extensor, los tendones extensores se abren como un abanico. Al aproximarse a la articulación MF, se ramifican y después se vuelven a unir de forma irregular. El extensor del índice y el extensor del meñique se unen al respectivo tendón extensor de los dedos al llegar a la articulación MF. Aquí, en dicha articulación, cada tendón extensor da origen al capuchón de los extensores. Luego se divide en tres partes, como ya observamos cuando estudiamos el mecanismo extensor. Los músculos extensores extienden las tres articulaciones del dedo. Su principal efecto es sobre la articulación MF. Como veremos más adelante, los músculos interóseos y lumbricales también desempeñan un papel importante en la extensión de las articulaciones IF. Continuemos ahora examinando los músculos largos del pulgar. El pulgar tiene un flexor largo, un abductor largo y dos extensores, uno largo y otro corto. El flexor largo del pulgar se localiza profundamente en el antebrazo posterior. Se retira el flexor superficial de los dedos para observarlo. Aquí se localiza el flexor largo del pulgar, que yace a lo largo del flexor profundo de los dedos. Se origina en la superficie del radio y en la membrana interósea. Su tendón cruza a través del túnel del carpo junto con los flexores de los dedos. Aquí emerge el tendón del flexor del pulgar. Este entra por la vaina flexora fibrosa del pulgar y se inserta en la base de la falange distal. El flexor largo del pulgar flexiona ambas articulaciones, las MF y las articulaciones IF del pulgar. Los otros tres músculos largos del pulgar yacen en la parte extensora del antebrazo. Se encuentran profundos al extensor común de los dedos, que se retira para poder observarlos. Aquí se encuentra el abductor largo. Y aquí se localizan los extensores, el extensor corto del pulgar y el extensor largo. El abductor se origina en el radio aquí y también en la membrana interósea. Los dos extensores se originan un poco más distalmente, el corto aquí y el largo aquí. De nuevo aparece en escena el extensor común de los dedos. Los tres músculos del pulgar emergen oblicuamente por debajo del extensor común de los dedos. Sus tendones discurren entre el retináculo extensor, el extensor largo por sí mismo y los otros dos juntos. El tendón del abductor largo del pulgar se inserta aquí, en la base del primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar se inserta en la base de la falange proximal, y el extensor largo del pulgar se inserta en la base de la falange distal. El movimiento generado por el abductor largo del pulgar es una abducción combinada con extensión, que ocurre en la articulación CMC. Es lo contrario a la oposición. El extensor largo del pulgar extiende las articulaciones IF y MF del pulgar. El extensor corto del pulgar extiende únicamente la articulación MF. Se han revisado todos los músculos extrínsecos de la mano. Antes de comenzar con los intrínsecos, regresemos a la región codo y observemos cómo estos músculos extrínsecos se relacionan con los músculos del codo, los músculos rotadores y los músculos del carpo, que examinamos en la sección anterior. Si desea emplear el siguiente resumen como sección de revisión, apague el sonido. Se observan aquí todos los músculos intactos. Aquí se encuentran los músculos bíceps braquial, braquial y braquiorradial. Retiraremos el braquiorradial. Aquí, con origen en el epicóndilo medial y compartiendo el tendón extensor común, se localizan el pronador redondo, en parte escondido, y los tres flexores del carpo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor ulnar del carpo. Se retiran ahora los flexores del carpo y se deja el pronador redondo aún en su lugar. Aquí se localiza el flexor superficial común de los dedos. Su origen largo y oblicuo discurre justo al lado del pronador redondo. Se retira ahora el pronador redondo y el flexor superficial de los dedos. Aquí se localizan los tres músculos más profundos, el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y por debajo de ambos el pronador cuadrado.
Revisemos ahora todos los músculos de la parte extensora del antebrazo. Ya se ha retirado el braquio radial, que discurría de aquí hasta aquí. Aquí se encuentran el extensor radial largo del carpo, el extensor corto y el extensor ulnar del carpo. Aquí, entre los extensores del carpo y compartiendo el tendón del extensor común, se encuentra el extensor de los dedos. Se retiran ahora los extensores del carpo para observar el extensor de los dedos por sí mismo. Aquí se encuentra el extensor de los dedos. El supinador yace debajo de este, aquí, y distalmente los tres músculos largos del pulgar emergen desde debajo. Al eliminar el extensor de los dedos, se observa el supinador, el abductor largo del pulgar, el extensor corto y el largo del pulgar, y el extensor propio del índice. Prosigamos ahora con los músculos intrínsecos de la mano. Se distribuyen en 4 grupos: músculos interóseos, músculos lumbricales, músculos cortos del pulgar y músculos cortos del dedo meñique. Hay 7 músculos interóseos. Aquí se muestran todos juntos. Hay uno para cada lado de los dedos índice, medio y anular, y uno para el lado lateral del dedo meñique. Por tradición, están divididos en estos 4 interóseos dorsales y estos 3 palmares. Pero para comprender sus funciones, es más sencillo considerarlos por pares. Se originan en la base de su propio metacarpiano y en la de su vecino. Discurren por detrás del ligamento metacarpiano profundo. Se retiran ahora el ligamento y también los otros dedos y los metacarpianos para simplificar la escena. En cada lado de la articulación metacarpofalángica, el músculo interóseo se estrecha y se convierte en un tendón doble, que tiene una porción larga y otra corta. La porción corta se inserta aquí, en la base de la falange proximal. La porción larga del tendón interóseo se une al mecanismo extensor, convirtiéndose en su parte más periférica. Emergiendo con la hoja lateral del tendón extensor, forma la bandeleta colateral del mecanismo extensor. Las 2 bandeletas colaterales discurren unidas distalmente, como ya hemos visto, para insertarse aquí, sobre la base de la falange distal. La línea de acción del tendón interóseo pasa frente al eje de rotación de la articulación MF, marcado con este señalador, y detrás los ejes de las 2 articulaciones IF. Cuando los 2 músculos interóseos de un dedo se contraen juntos, su acción es contraer la articulación MF y extender ambas articulaciones IF. Cuando uno de los interóseos se contrae por separado, produce bien desviación medial, bien desviación lateral de la articulación MF. Los diferentes grados del movimiento de un dedo son producidos por interacciones complejas entre los músculos interóseos, lumbricales, flexores y extensores largos. El músculo interóseo del lado lateral del dedo índice es inusualmente largo. Es el primer músculo interóseo dorsal. Tiene 2 cabezas, que tienen origen en el primer y segundo metacarpiano. La arteria radial, que viene alrededor del lado del carpo, discurre entre sus 2 cabezas, como después veremos. El primer interóseo dorsal realiza una poderosa desviación lateral del dedo índice. Es uno del par de músculos intrínsecos que están totalmente involucrados en esta acción, denominada pinza, y que es equivalente al movimiento de agarrar una llave para abrir una puerta. Examinaremos el otro músculo del par, el aductor del pulgar, al estudiar los músculos del pulgar. Sigamos ahora revisando los 4 músculos lumbricales. Aquí se muestran los lumbricales, uno para cada dedo. Cada músculo lumbrical tiene su origen en uno o los 2 lados de los tendones flexores profundos de los dedos. Los lumbricales discurren frente al ligamento transverso del metacarpo. Cada lumbrical se inserta en el lado lateral del mecanismo extensor, distal a la porción larga del tendón interóseo. La acción de los lumbricales refuerza la acción de los interóseos al extender la articulación IF. También asisten en la desviación lateral de la articulación MF.
Ahora se observarán los 4 músculos cortos del pulgar, uno de ellos solo y los otros 3 juntos. El músculo que se encuentra solo es el aductor del pulgar, el segundo músculo clave de prensión. El abductor del pulgar tiene 2 cabezas, una cabeza transversa y otra oblicua. La cabeza transversa tiene su origen en el tercer metacarpiano. La cabeza oblicua se origina en los ligamentos de la base del túnel carpiano. El aductor del pulgar se inserta en el hueso sesamoideo ulnar y sobre la base de la falange proximal del pulgar. El aductor del pulgar produce aducción de la articulación carpo-metacarpiana. Los otros 3 músculos del pulgar forman este abultamiento, que se denomina eminencia tenar. En conjunto, estos 3 músculos reciben el nombre de músculos tenares. Externamente son el flexor corto del pulgar y el abductor corto del pulgar. Profundo a ellos se encuentra el músculo oponente del pulgar. El abductor corto se inicia desde el trapecio y el retináculo flexor. El flexor corto tiene su trayecto desde el retináculo flexor y el trapezoide. Estos 2 músculos se insertan aquí, en la cara lateral de la base de la falange proximal. El oponente del pulgar se inicia desde el trapecio y el retináculo flexor, y se inserta a lo largo de la cara lateral del primer metacarpiano. Los 3 músculos tenares se superponen, así como sus acciones. Entre ellos realizan abducción y flexión en la articulación carpo-metacarpiana, y alejan el pulgar del segundo metacarpiano y a través de la palma, y de este modo rotándolo medialmente. Como se ha observado, estos movimientos ayudan a la oposición del pulgar. Por último, examinaremos los 3 músculos cortos del meñique. Todos forman esta pequeña prominencia, la eminencia hipotenar. En conjunto se denominan músculos hipotenares. Su organización es similar a la de los músculos tenares y sus nombres son similares. Externamente encontramos el abductor del dedo meñique y el flexor del dedo meñique. Profundo a ellos yace el oponente del dedo meñique. El abductor se origina en el hueso pisiforme y se inserta como un músculo interóseo, parcialmente en la base de la falange proximal y parcialmente en el mecanismo extensor. El flexor tiene su origen en el hueso ganchoso y el retináculo flexor y se inserta próximo al abductor en la falange proximal. El oponente nace del gancho del ganchoso y se inserta a lo largo del lado medial del quinto metacarpiano. El nervio ulnar y la arteria ulnar pasan por debajo del flexor y el oponente al entrar en la mano. El abductor realiza las mismas acciones que un músculo interóseo. El flexor ayuda a flexionar la articulación metacarpofalángica y el oponente produce flexión del quinto metacarpiano en la articulación carpometacarpiana. Estos 3 músculos ayudan a que el dedo meñique sea especialmente móvil. Una vez examinados los músculos extrínsecos e intrínsecos de la mano, veamos cómo se acomodan todos juntos. Si desea que esta sesión sea de revisión, puede apagar el sonido. Aquí se encuentra la mano con todos los músculos y tendones largos presentes. En el dorso se encuentran los tendones extensores de los dedos, el extensor propio del índice y el extensor propio del meñique. Profundo a los tendones extensores se localizan los interóseos. Aquí se muestra el tendón del extensor largo del pulgar y el corto y el abductor largo del pulgar. En la parte anterior se localiza la aponeurosis palmar, que retiraremos. Aquí se encuentran los tendones del flexor superficial de los dedos y el profundo, y aquí se localiza uno de los músculos lumbricales. Aquí se muestra el flexor largo del pulgar, rodeado por el flexor corto del pulgar. Aquí se encuentran el abductor corto del pulgar y profundo al mismo, el oponente del pulgar. Aquí se localiza el abductor del meñique, junto con el flexor de meñique, y profundo a ellos, el oponente del meñique. Retiremos ahora los tendones flexores para visualizar el abductor del pulgar y el interóseo.
Los tres interóseos más laterales se encuentran aquí, por detrás del aductor del pulgar.